Bien, muy buenas tardes, muy buen provecho. Y primero que nada quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología por este espacio y por este extraordinario congreso, y sin duda por cómo se ha elevado estos foros en todos los sentidos de calidad en todas las pláticas. Y agradecer a Novartis por este Symposium Launch que tenemos y de una gran calidad por una de las grandes ponentes que ahorita me voy a honrar a presentar. Un pequeño anuncio: como ven en la pantalla, va a haber algunas preguntas interactivas durante la sesión de la doctora Dent. Entonces les recordamos que en la página, a la hora de registrarse, ustedes les mandaron un correo para bajar la aplicación, y con esa aplicación van a poder votar para hacer más dinámica esta plática. Voy a tomar unos minutos en lo que se va sirviendo la primera entrada para hablar un poquito, unas breves reflexiones de cuál es la importancia que hoy tenemos en el tratamiento con los equipos multidisciplinarios, ahora en la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos fármacos, de nuevas técnicas quirúrgicas. Perdón. Bien, es una plática muy introductoria, pero sin duda cuando hablamos de cáncer de mama, una vez más tenemos que levantar la voz. Hace un día estamos celebrando el Día Internacional de Cáncer de Mama y tenemos que hablar que sin duda sigue siendo un problema social. Hoy tenemos que hablar, cuando hablamos de curar o de controlar la enfermedad, cuando tienes la oportunidad de hablar con los medios de comunicación, lo que más les importa es cuántas pacientes mueren por la enfermedad. Sin duda sigue siendo un gran tema, pero la pregunta al revés: ¿cuántas pacientes están vivas con la enfermedad gracias a todos estos nuevos tratamientos? Y que ahora nos tenemos que estar preocupando porque estas pacientes sigan viviendo, pero con calidad de vida. Entonces, hoy, sin duda, la supervivencia es importante, pero la cantidad y calidad de vida es lo que tenemos que reflexionar. Sin embargo, también ya es momento de empezar a estandarizar y de empezar a medir los resultados. Hace unos momentos tuvimos la oportunidad de empezar a escuchar todo este tema de economía de la salud, pero hoy no vamos a poder estar hablando de eso si no medimos cada uno de nosotros nuestros resultados. Esta lámina probablemente la han visto muchas veces, pero es muy reflexiva porque la oncología ha cambiado y no cambió hace mucho tiempo. Veníamos de una oncología empírica en donde el volumen y la cantidad de células era lo importante. Era una oncología en toma de decisiones anatómicas. Hay mucho cáncer, dale mucho. Hay poco, dale poco. Ahora hablamos con mucho más dinamismo de biología molecular, de genómica, proteómica, de target therapy. Finalmente hoy tenemos que incorporarnos en un concepto diferente. Finalmente tenemos que hablar que por lo menos en cáncer de mama tenemos más de 20 siglos hablando de tratamiento de cáncer de mama, pero todo estribaba en un tratamiento local hasta mediados del siglo pasado. Y hoy, cuando hablamos de evolución en estos tratamientos, realmente es muy poco el tiempo, pero la velocidad en incorporar nuevas tendencias y nuevas visiones es lo que nos permite empezar a tomar decisiones y probablemente más rápido. Y pongo al doctor Humberto Veronesi porque tres de sus grandes perlas de sabiduría, uno de los grandes en cáncer de mama, decía: aprende rápido a tragar sapos. Lo segundo que decía era: aprende a trabajar en equipo, y por eso esta plática de equipos multidisciplinarios. Hoy nadie en su entorno profesional debe de visualizarse en trabajar solo. Las decisiones las debemos de compartir y compartir en nuestros pares, como voy a empezar a explicar. Finalmente, hoy todos los que estamos aquí sentados estamos dispuestos a cambiar rápidamente la tecnología. Todos tenemos un celular inteligente que cambiamos en un promedio
prácticamente cada año porque se nos venció el plan. Entonces, si estamos dispuestos a cambiar rápidamente la tecnología en nuestro uso común, ¿por qué no estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos en la incorporación de nuevas tendencias? Y la razón es muy sencilla, estamos muy arraigados a usos y costumbres. Estos usos y costumbres nos ponen al filo de la toma de decisiones y finalmente estos cambios en el equilibrio, si lo hacemos de una manera coordinada, multidisciplinar, finalmente puede cambiar nuestra visión. No nos damos cuenta qué tan rápido vivimos cuando muchas de las cosas que tenemos muchas veces se dieron en cambios en donde solo sucedió en un año. El Dalai Lama ganó el premio Nobel, el matrimonio gay era permitido. Hay tantos cambios que hoy nos parecen tan sencillos, pero a una velocidad de cambios muy importantes. Lo cierto es que cuando hablamos en manejos multidisciplinarios, creemos que es un tema de sentarnos todos a la mesa y votar, dale tratamiento, no le des tratamiento. Ni en las mejores democracias eso funciona. Al final del día lo tenemos perfectamente entrenado. ¿Cuál es el objetivo de tener una, podemos llamarle diferente, tumor board, unidad funcional, manejo multidisciplinario? En la experiencia que nosotros tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología, le llamamos unidad funcional, pero el nombre es lo mismo. Al final lo que buscamos primero es mejorar nuestra eficiencia en la forma de tratar al paciente. Y lo primero en eficiencia es tiempo. ¿Qué tan rápido lo puedo ver? Entonces, pero hay que medirlo. Lo siguiente es, tenemos que vivir cuál es nuestra realidad y nos flagelamos continuamente en cáncer de mama aquí en México, que vemos etapas muy tardías de la enfermedad. Pero finalmente tenemos que saber que aún eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que cambiar y solamente cuando trabajamos en equipo podemos mejorar. Lo cierto es que tenemos que impactar en la supervivencia de nuestros pacientes. Entonces, los objetivos tienen que ser hablar de optimizar los costos en la atención médica. Y los costos son muchas cosas, costos en toxicidades, costos económicos, costos para las instituciones, costos para el bolsillo del paciente y finalmente también motivar al recurso humano, porque al final del día tenemos que tener diferentes líneas de investigación y no estoy hablando de si vamos a encontrar la nueva señalización, sino líneas de cómo actuar diferente. Lo cierto es que también tenemos que compartir todas estas decisiones porque hay muchísimos Méxicos y lo que estamos haciendo bien en algunos lugares lo tenemos que compartir como vimos en las sesiones pasadas. Pero les voy a decir las diferencias entre un modelo tradicional y una unidad funcional. Una paciente llega y va a un oncólogo médico porque tiene cáncer y el oncólogo médico le dice, ¿sabes qué? Hay que hacerte una biopsia. Y lo regresa y lo manda con el cirujano le toma la biopsia, le dice, cuando tenga el patólogo el resultado, vienes conmigo para que te diga si tienes o no tienes, y regresa el paciente y va con el de imagen para que lo estadíe, y regresa y pasa con la enfermera. En un modelo de la unidad funcional como el que nosotros hemos ido últimamente implementando, finalmente el paciente llega con una gestora que se encarga de ella dar la vuelta por todos lados y que ella ponga de acuerdo a que se tome la biopsia, regrese el resultado, el de imagen haga lo que tenga que hacer, regrese el resultado y en una unidad funcional, en un grupo multidisciplinar se tome la mejor decisión y la paciente reciba una sola versión en todo esto. Si nosotros graficamos cómo funciona esto y lo ponemos en número de movimientos que hace la paciente, finalmente en el modelo tradicional el número de movimientos que estaría viajando la paciente son alrededor de 12 movimientos. En el otro modelo el número de movimientos son 6 movimientos. Entonces, ¿qué paciente no le gustaría estar en un modelo de este tipo de manejo multidisciplinar? Porque finalmente lo que ponemos es a todos los profesionales alrededor y al paciente justamente en el centro. Entonces, tú puedes tener un hospital muy bonito, puedes sentirte a gusto con todo esto, pero si dentro de eso no cambias, finalmente no cambiamos nada. Nosotros en el instituto lo que hicimos es hacer como cualquier empresa haría, un análisis situacional y vimos cuáles eran realmente nuestras etapas clínicas, cuáles eran nuestros tiempos de atención y nos dábamos cuenta de que estábamos tardando más de 3 meses muchas veces para iniciar un porcentaje de pacientes. Y decidimos preguntar a nosotros mismos en dónde estábamos fallando, porque finalmente queríamos trabajar como equipo multidisciplinario, queríamos tener más accesos a diferentes tratamientos,
pero teníamos que seguir considerando cuáles eran las situaciones básicas de nuestros pacientes. Entonces salimos a preguntarnos dónde fallábamos. Es importante mencionar que cuando le preguntamos al área administrativa en qué estamos fallando, el 57% dijo, ¿sabes qué? Lo que tienes es mal tus recursos administrativos. No nos decían si les faltaba gente o no les faltaba gente, si nos faltaban recursos materiales o no. Cuando le preguntamos al área médica también dijo el 50%, estamos mal organizados. Cuando le preguntamos a otros servicios, digamos a patología, imagen y todo eso, nos dijo lo mismo. Y finalmente a enfermería también, era una constante. Cuando le preguntamos a nuestros pacientes, las gráficas fueron similares. Entonces, obviamente cuando nos preguntan, oye, ¿por qué no ven pacientes más rápido? Es que nos falta gente, es que no tengo materiales, es que no me dan. Cuando reflexionamos que lo que no tenemos justamente es una buena organización administrativa, nos damos cuenta. ¿Está mejor? Nos damos cuenta que finalmente esto es lo que hay que cambiar. Entonces, el manejo de la unidad funcional, finalmente tenemos que basarlo en que esto no es una democracia, no es el que tiene el mejor argumento, sino donde compartimos todos los argumentos y buscamos el mejor escenario, y ahí realmente es cuando estamos haciendo una medicina personalizada. Finalmente parece un eslogan, pero realmente todos, y me refiero al equipo para uno, dígase el paciente, y uno realmente para todos. Hoy, esto es lo que quisiéramos vivir en una unidad funcional, pero la realidad, todos los que han participado en una unidad multidisciplinar es esta. El punto es que el paciente no vea que esto es lo que realmente somos, sino que salimos en un orden para saber qué tiene. Porque cuando le preguntan a las pacientes, ¿qué te dijo el oncólogo médico? No, pues me dijo que me operara. Y cuando va el cirujano me dijo, no, que te den quimio primero. Esa es nuestra realidad y nos contradecimos contra nosotros mismos. Hoy la unidad funcional justamente es para sentarnos y ponernos qué es lo que debe pasar en ese paciente. Nosotros en el instituto empezamos hace 2 años a hacer estas unidades funcionales prácticamente para todos los pacientes. ¿Cómo lo hicimos? Primero, la palabra multidisciplinar suena como muchos. Lo que tenemos que hacerlo es de manera transdisciplinar. Nadie vale más que otro, porque finalmente el patólogo tiene los mejores argumentos de patología, oncología médica tiene los mejores argumentos del tratamiento sistémico y así sucesivamente. Nuestros objetivos tienen que ser perfectamente claros, que lo primero que tenemos que reducir son los tiempos de atención entre el diagnóstico y el primer tratamiento. Puede estar en una norma oficial muy bonita escrita, pero tenemos que llevar eso a la realidad operativamente. Entonces tenemos que diseñar la estrategia rápido y que se haga rápido. Y tenemos que acercarnos a cumplir la guía. ¿Cuántas veces en una encuesta encontramos que la guía no se cumple? No se cumple porque no nos ponemos de acuerdo, pero cuando la guía en nuestros pares está, oye, la guía dice esto, finalmente aumenta el número de apego. Finalmente tenemos que poner una comunicación más efectiva. Este es el mapa mental de cómo funciona nuestra unidad multidisciplinar. Finalmente, tratándola de resumir una gráfica tan complicada, es que todas las pacientes pasan por la preconsulta, llegan, se hace la fase de diagnóstico y hay una gestora en la unidad funcional para dedicarse que todo está listo para que el equipo multidisciplinario tome la mejor decisión, justamente para saber si va a quimio, si va a un protocolo especial, si va a cirugía o si va a radioterapia. Entonces, lo que tenemos que buscar es el orden completo. Una vez que termine esa primera fase de tratamiento, y como todos los que hacen mama saben que si se operó, después seguramente necesita tratamiento sistémico. Si recibió tratamiento sistémico, seguramente necesita un tratamiento local y regresa a la unidad funcional. Y esto permite que sigamos a cada uno de nuestros pacientes y los busquemos en los intervalos de tiempo. No todos los que estamos ahí nos sentamos porque finalmente las agendas se complican cuando estás trabajando en un instituto como este. Lo que sí hacemos es que todos los días sesionamos con un equipo diferente, con un modelo similar. Y ahí aseguramos que existe navegadoras, alguien que está registrando los datos, farmacovigilancia,
oncólogos médicos, cirujanos oncólogos, patólogos, imagenólogos, y aseguramos que todos están participando en estos escenarios. Finalmente, tenemos que preguntar, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué? Pues finalmente, ¿cuál es el valor agregado que damos en salud en todo esto? Y encontramos que cuál es el resultado para formar estos equipos multidisciplinares, finalmente porque tenemos que estar motivados para que con los resultados impactemos en estas diferencias. Obviamente buscando optimizar tiempo para el paciente, tiempo para nosotros para hacer otras actividades, incluso de investigación y caminar diferente. Pero por otro lado, en oncología sabemos que uno de los principales retos es mantener la seguridad del paciente. Esta persona, Lucian Lipp, finalmente dice que el 99% de los profesionales, y en este caso se refiere al grupo médico y paramédico, sin duda, en intención trata de hacerlo mejor, pero a veces todos sabemos que se pueden cometer errores. ¿Por qué? Porque hay muchísimas circunstancias alrededor de un tratamiento que puede terminar en un error muy importante. Cuando trabajamos en equipo multidisciplinar, finalmente esos errores se disminuyen considerablemente. Hay noticias a cada rato en donde si se operó el órgano contrario al que estaba afectado, si se enyesó el brazo que no estaba fracturado, finalmente todo esto puede ser disminuido si trabajamos en una manera mucho más ordenada. Cuando hablamos de indicadores suena como no, eso es como muy administrativo y yo estoy alejado a esto, yo lo que tengo que saber es de biología molecular. No son tan difíciles buscar estos indicadores cuando buscamos que los más importantes son tiempo de atención y calidad en la atención. Suena lógico, pero tenemos que medirlos. Y cuando hablamos de tiempo, busquemos esos intervalos de tiempo entre que tienes el diagnóstico y recibes el primer tratamiento, entre que recibes el primer tratamiento y recibes el segundo tratamiento. Y calidad, en oncología calidad se mide en dos cosas, supervivencia y periodo libre de enfermedad, pero al mismo tiempo la seguridad o morbilidad por estos tratamientos. Luego podemos tener indicadores puntuales por cada una de las acciones. Indicadores en el tratamiento sistémico, indicadores en la cirugía, indicadores en la radioterapia. Lo cierto que es claro en publicaciones que leemos continuamente, como si estuviéramos leyendo estudios aleatorizados, fase 3 y lo que ustedes quieran, estudios en el JCO, en donde finalmente cuál es el tratamiento que puede cambiar estas decisiones cuando trabajamos en estas características. Porque el tiempo puede encontrar mejoras en las curvas de supervivencia, como se ha demostrado en estos artículos, o como incluso en los estudios como lo que nos ha estado presentando últimamente la doctora McGregor, en el SEER, encontrando que el tiempo de recibir el primer tratamiento es muy importante en términos de supervivencia. Entonces, si hoy estamos dispuestos a incorporar nuevas condiciones, tenemos que estar dispuestos primero a disminuir y hacer más eficientes nuestros tratamientos. Este es un estudio, y no quiere decir que quiera poner yo un estudio de hace 20 años, pero esto se habla hace de 20 años. Hace 20 años se habla que un tratamiento multidisciplinar en cáncer de mama mejora la supervivencia de las pacientes a 5 y 10 años. Y hoy parece que estamos descubriendo el hilo negro. Todas estas publicaciones finalmente encuentran que si lo haces más rápido, más efectivo, puede ser tan bueno como la última moda en tratamiento. Y no nada más es mama. Mama es un ejemplo, pero prácticamente esto aplica para colon, para pulmón, para todas las neoplasias. Lo cierto es que cuál es el porcentaje realmente que están impactando en todas estas cuestiones. Podemos ponernos de acuerdo, pero ¿qué tanto llevamos ese acuerdo a la realidad? Bueno, en este estudio, como pueden ver, de lo que dijo el tratamiento multidisciplinario a lo que se hizo, tuvo una concordancia del 80%. Quiere decir que no es la ley lo que dijo eso. Puede haber algún 20% en donde el médico que ya va a emplear eso dice, oye, algo pasó. Entonces, no nada más tiene que ser sumamente rígido. Cuando hay 2 o 3 opciones, cuando el plan es flexible, ahí es en donde nos acercamos prácticamente al 90%. Entonces, creo
que lo debemos que hacer justamente con esta flexibilidad y con estos accesos. Entonces, la concordancia puede cambiar tan sustancialmente como el tipo de cirugía, como el tipo de tratamiento sistémico o como el tipo de radioterapia. Y me parece muy importante que en general somos concordantes con lo que decimos en el tratamiento multidisciplinar. Todo esto que suena muy bonito, cómo impacta en el acceso a las innovaciones y a los nuevos fármacos y a las nuevas tecnologías, pues es muy sencillo. Hoy, esta sociedad ESMEO, recién unida con ESMO, una de las sociedades internacionales más importantes, hablando también en cáncer, ESMEO es claro en saber que tenemos que tener diferentes estrategias para innovar, porque también tenemos que poner sobre la mesa todas estas cuestiones del valor que puede tener el cuidado en el cáncer. Entonces, en este peregrinar, creo que tenemos que incorporar a más personas en el equipo multidisciplinar, sin duda a los administrativos, a los de farmacovigilancia, finalmente a los economistas de la salud, porque el valor tiene que ver con muchas más cosas, tiene que ver con requerimientos regulatorios, tiene que ver con disparidad, tiene que ver con planes estratégicos, pero van a voltear a ver al grupo operativo de este grupo multidisciplinar. Entonces no nos tienen que ver como una voz, nos tienen que ver como un equipo. Porque finalmente cada vez se habla más de las toxicidades financieras que esto puede tener. Hoy tenemos que hablar de que estas toxicidades se pueden prevenir, como equivocarse del lado de tratamiento, si tenemos un plan conjunto para todo esto. Todo esto no es muy ajeno. El doctor Casap, oncólogo médico argentino muy respetable y recientemente presidente de la Sociedad Internacional de Cenología, habla claramente desde ESMO, en donde cuando hablamos de personalización de todo esto, también tenemos que hablar en una perspectiva mucho más global. Hoy somos una economía, un país de economía emergente, que finalmente tenemos lo mejor de los dos mundos. Tenemos acceso a tratamientos y estrategias del primer mundo, pero con economías mucho más débiles que lo que tiene el primer mundo. Y sin embargo, con eso tenemos que lidiar. Y este es un breve ejemplo, ya para terminar, en donde los hospitales a veces somos casi iguales. El del lado izquierdo es un hospital en Nueva York, donde ve 33,000 nuevos cánceres de casos, pero nada más tiene 1,800 médicos adscritos. El de la derecha es un hospital en India, en donde tiene 38,000 nuevos casos y tiene 164 adscritos. Si alguno de los que está aquí está en un hospital similar, pues es fácil entender. Pero bueno, voy a hablar de mi lugar. Ese es cancerología y somos casi iguales, un hospital bonito como los otros dos. Nosotros tenemos alrededor de 7,000 nuevos casos, hay alrededor de 200 adscritos. Específicamente en cáncer de mama nosotros vemos entre 800 y 1,000 nuevos casos y profesionales de la salud, ya no diría yo oncólogos, no oncólogos, cirujanos, profesionales de la salud, incluyendo psicólogos y todo eso, somos alrededor de 25 y más de 60 profesionales. Obviamente, saquen la matemática y los números no alcanzan. La única forma que nosotros podemos ser eficientes con menos recursos humanos es trabajando firmemente en equipo. Entonces, la perspectiva sin duda es diferente cuando hablamos de valor. ¿Qué vale más? Pues probablemente encuentren mucho más valor en eso. Ni siquiera en Europa se ponen de acuerdo a cómo incorporar nuevos fármacos. Es totalmente diferente entre un país y otro y a veces nos queremos comparar y podemos cambiar en algunas acciones, pero finalmente tenemos que estar preparados tan solo para emularnos. Pero regresando a nuestros equipos multidisciplinarios, ¿cuál es el valor que da? Este es un ejemplo de un hospital en Inglaterra en donde en 53 sesiones se vio estuvo el 66% de asistencia de los miembros, se vieron 1,515 pacientes y evaluaron prácticamente al doble, los evaluaron prácticamente 2 veces, y lo que encontraron es que cada tratamiento planeado
este era el costo. Entonces, finalmente, si hay alguien bueno en términos de economía, de salud y todo eso, son los ingleses para saber cuál es el valor que tiene todo eso. Y es claro que sin añadir muchos más recursos, puedes tener un ahorro sustancial en cómo organizarte. Y creo que eso es donde tenemos que voltear. Y sé que hubo toda la mañana estando en eso. Finalmente, estas eran las caras que nosotros veíamos, el equipo multidisciplinar que yo tenía hace 10 años, o que todavía tengo, y este es nuestro nuevo equipo multidisciplinar. Algunos más grandes somos, pero con un rostro, desde mi punto de vista, más fresco. Con eso quiero terminar esta parte introductoria para continuar con este simposio que tenemos.